Buenas tardes. Mi nombre es Armando Alfaro Ramírez. Soy cardiólogo pediatra y electrofisiólogo. Y para hoy tenemos el tema de fiebre reumática para este curso de actualización en pediatría. Bueno, vamos a empezar con el tema. Primeramente, vamos a hablar de algunos objetivos. Lo primero va a ser intentar identificar a la población de mayor riesgo para fiebre reumática. Intentar hacer el diagnóstico de fiebre reumática basándonos en los criterios de Jones, comprender el uso de la ecocardiografía como una herramienta para el diagnóstico temprano de enfermedad reumática cardíaca, tratar a los pacientes con fiebre reumática y enfermedad cardíaca reumática, dominar la profilaxis primordial, la primaria y la secundaria para fiebre reumática. Primeramente, es importante hablar de que inicialmente fue un problema de salud mundial global al inicio del siglo pasado. Y ya para 1935, 1936, solamente un año en Estados Unidos teníamos una incidencia de 28.5 por 100,000 personas entre 5 y 19 años. Tanto la fiebre reumática como la enfermedad cardíaca reumática se ligan mucho a los ingresos bajos y por lo tanto a los países que están en vías de desarrollo. La incidencia es difícil calcularla por estas situaciones, ya que estas condiciones socioeconómicas varían mucho de país a país, inclusive en los mismos países de tercer mundo. Puede ser de 8 hasta 51 por 100,000 niños y adultos jóvenes en el mundo. Aún así, actualmente se cree que hay 470,000 casos anuales a nivel mundial. Y sí es cierto que ha habido un declive en la incidencia luego del inicio del uso de la profilaxis secundaria. Es mucho más frecuente entre los 5 y los 15 años. Es muy poco frecuente en los menores de 5 años, sobre todo niños de 2 o 3 años. Es muy raro que exista. Existe un riesgo de 3% en infecciones por estreptococo del grupo A no tratada. Y existe un riesgo de fiebre reumática que se aumenta a 50% en los pacientes que han tenido ya una fiebre reumática previamente o fiebre reumática recurrente. Obviamente depende del huésped, del ambiente, del hacinamiento y también se cree que podría haber una predisposición genética en todo esto. Actualmente se cree que existen 39 millones de pacientes con enfermedad reumática cardíaca. 30 a 60% de los pacientes con fiebre reumática pueden desarrollar enfermedad reumática cardíaca. En cuanto al estreptococo del grupo A o el estreptococo piógenes, solamente el serotipo B se asocia con fiebre reumática. Y en él, parte de su composición, la proteína M y el ácido lipoteicoico de la pared celular, son las que producen la adherencia al epitelio celular. La proteína M principalmente es la que está envuelta en la producción de la respuesta hiperinmune en nosotros. Y la infección puede producir autoinmunidad, no la colonización. La colonización no se ha probado que pueda provocar autoinmunidad. Debe haber infección. En cuanto a la patogénesis, típicamente entre 10 días hasta 5 semanas luego de una infección por el estreptococo piógenes se podría presentar el inicio de una fiebre reumática o el inicio de un estado de autoinmunidad. Y se cree que esto, aunque no está bien conocido, se debe a un mimetismo o a una imitación molecular de la respuesta a los antígenos que exponen la bacteria. La proteína M desencadena vías de respuesta inmunológica, tanto humoral como mediada por células. Los anticuerpos van a ir a atacar principalmente a la miosina y a la laminina de las válvulas cardíacas. Además, las propiedades antifagocíticas que se producen por el ácido hialurónico y por la proteína M también favorecen la liberación de antígenos y de toxinas al tejido linfoide en la faringe y también eso provoca hipersensibilización.
Aquí rápidamente lo que es la cascada inmunológica, estos antígenos en el tejido linfoide faríngeo y a través del tracto digestivo en un paciente que está enfermo, traga pues estos antígenos y los expone al tejido linfoide de esos órganos. Eso provoca una hipersensibilidad a estos antígenos del estreptococo y produce la activación del endotelio por medio de esos anticuerpos. Eso aumenta la permeabilidad de los vasos A, que se introduzcan células de linfocitos. Esta respuesta tipo TH1 hace que los CD4 y los linfocitos B se introduzcan y produzcan citoquinas, sustancias, ¿verdad? Las citoquinas inflamatorias, el factor de necrosis tumoral, el interferón, y crean un desbalance con las citoquinas no inflamatorias. Eso lleva a daño tisular. Las células T también atacan la bimetina y la alfa-tropomiosina de las válvulas, ¿verdad? Del tejido cardíaco. Eso lleva a inflamación, la inflamación lleva a neovascularización, eso nuevamente produce otro incremento en la inflamación y en la llegada de nuevas células T. Toda esa inflamación, esa sobreinflamación, llega eventualmente a producir inflamación granulomatosa. Y ahí es donde se empiezan a producir los famosos cuerpos de Aschoff, que son muy característicos en la afección que produce fiebre reumática en el corazón. Por otro lado, también los anticuerpos contra la N-acetilglucosamina, que se encuentran en los ganglios basales del cerebro, producen liberación excesiva de dopamina, y la liberación excesiva de dopamina puede hacer que el paciente tenga corea de Sydenham, que eso es lo que al final lo produce. Asimismo, también el acúmulo de complejos inmunes en las articulaciones son los que llegan eventualmente a producir la inflamación transitoria que se presenta y por lo tanto la artritis migratoria. En cuanto a la patología, bueno, tenemos lo que es la fase exudativa, en la que se presenta 2 a 3 semanas luego del inicio de la enfermedad. Se presenta mucho edema intersticial, infiltración celular, fragmentación del tejido colágeno y depósito de fibrina de manera diseminada. Posteriormente tenemos una fase proliferativa que puede durar de meses hasta años, y es ahí donde empieza la aparición de los cuerpos de Aschoff, que son muy patognomónicos, como les decía, y también inflamación granulomatosa, acúmulo de linfocitos, la cardiomegalia ya se empieza a ver aquí por el edema. Otros hallazgos que podemos se encuentran asociados, por ejemplo, al sistema de conducción cardíaca, que aunque en general no se ve afectado, sí puede producirse un incremento del intervalo del PR, o sea, puede haber un incremento, un enlentecimiento en la conducción de aurículas a ventrículos en el ritmo sinusal normal, y por lo tanto prolongar el PR y provocar algo similar a un bloqueo de primer grado. También podemos ver edema y vascularización de las válvulas, inflamación crónica que va a llevar a fibrosis, y por supuesto que eventualmente va a producir lesión de las válvulas si se perpetúa. Esta inflamación, fibrosis, puede llegar eventualmente a producir ruptura de las cuerdas tendinosas y poder hacer que el paciente tenga una patología cardíaca muy importante, ¿verdad? Con insuficiencia valvular severa, sobre todo la mitral, que sí está ligada al aparato tensor, ¿verdad? Las cuerdas tendíneas, y que una ruptura de una cuerda tendínea sí puede provocar una lesión muy severa de la válvula mitral y producir insuficiencia mitral hasta severa. Obviamente la severidad de la carditis inicial, la recurrencia, la adherencia del paciente a la penicilina determinan la progresión que el paciente puede tener de una fiebre reumática a una enfermedad cardíaca reumática. La detección temprana de la carditis o la detección de la carditis subclínica, que aquí es donde entra la importancia del ecocardiograma, sí pueden mejorar el desenlace de los pacientes que tienen fiebre reumática. La profilaxis con penicilina previene la recurrencia y reduce también la severidad e incidencia de la enfermedad reumática cardíaca.
Otros aspectos clínicos que tenemos que tomar en cuenta en las infecciones por Streptococcus pyogenes, y en esto no me voy a extender tanto porque ustedes saben más que yo de esto. Recordar siempre que la infección por Streptococcus pyogenes es muy infrecuente en niños menores de 3 años, pero cuando se presenta con odinofagia, con fiebre elevada, con cefalea, eritema tonsilopapilar, con o sin exudados, linfadenitis, petequias en el paladar, eritema, edema de la úvula, pueden tener también un rash escapulopuniforme. La historia de reciente contacto puede ayudar con pacientes que sí han tenido otra infección por streptopiógenes. Cultivos de garganta, también el test rápido de antígenos son cosas que nos pueden ayudar. Obviamente también la antiestreptolicina o la anti-deoxirribonucleasa B, sobre todo en infección reciente. En cuanto a estos test, se ha visto que es muy importante o más importante o mucho mejor la detección de estos, el incremento de la detección de estos títulos en el tiempo. O sea, que un solo test no es tan efectivo como el hecho de comprobar el incremento de el resultado de los títulos de estos marcadores es mucho mejor que una sola toma. En cuanto al antistreptolicina O, recordar que se positiviza luego de una semana post-infección y el pico máximo lo alcanza entre las 3 y las 6 semanas. Y en cuanto a la anti-deoxirribonucleasa P, usualmente empieza a positivizarse a la primera o segunda semana y el pico es a los 6 a 8 semanas. En cuanto a la fiebre reumática, y aquí es muy importante recordar los criterios de Jones, que aunque fueron descritos en 1944, han sido sometidos a diferentes revisiones. La última fue en 2015, y donde se realizaron algunos cambios en cuanto a las diferencias de criterios en los diagnósticos por poblaciones de alto y bajo riesgo. También se incluyeron pues parte de los hallazgos ecocardiográficos. Recordar que el diagnóstico inicial de fiebre reumática se hace con la presencia de una infección comprobada por streptopiógenos y la presencia de 2 criterios mayores de Jones, o la presencia de un criterio mayor más 2 criterios menores. Y en pacientes, ahora lo vamos a ver al final, pero en pacientes que tienen ya recurrencia, se puede hacer el diagnóstico con 3 criterios menores, y siempre con la evidencia de infección por Streptococcus pyogenes. Recordar que la corea de Sydenham es un criterio diagnóstico por sí solo, o sea que cuando se presenta la corea de Sydenham, se puede hacer el diagnóstico de fiebre reumática en ausencia de otros criterios. No voy a hablar mucho de los criterios de Jones, pero sí vamos a ver algunas de las diferencias en cuanto a las poblaciones, porque sí cambia un poco. En cuanto a los criterios mayores, si tomamos la población de bajo riesgo, los criterios son los siguientes: la carditis clínica o subclínica. 2, la artritis, que en las poblaciones de bajo riesgo se presenta o debe caracterizarse como criterio mayor solo si existe poliartritis. La corea de Sydenham, como habíamos hablado, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. En cuanto a las poblaciones de mediano y alto riesgo, también tenemos la carditis clínica o subclínica como el criterio número 1. El 2, la artritis. Aquí cambia un poco, porque en pacientes de alto o mediano riesgo se considera artritis, monoartritis, poliartritis o inclusive poliartralgia. Esa es una diferencia con respecto a antes. También la corea de Sydenham, también el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Con respecto a los criterios menores, en las poblaciones de bajo riesgo, en lugares poco endémicos, se considera la poliartralgia, la fiebre mayor de 38.5 grados y
marcadores como la velocidad de eritrosedimentación, la PCR y la prolongación del PR. ¿Cuáles son las diferencias con respecto a las poblaciones de bajo riesgo y de alto riesgo? Bueno, en cuanto a la poliartralgia, se considera poliartralgia como un criterio menor en el bajo riesgo, mientras que en las poblaciones de mediano y alto riesgo la monoartralgia es suficiente como un riesgo, como un criterio menor. En cuanto a la fiebre, en las poblaciones de bajo riesgo está la fiebre mayor de 38.5, mientras que en las poblaciones de alto riesgo podemos considerar la fiebre cuando es mayor de 38 grados centígrados. En cuanto a la velocidad de eritrosedimentación, que es lo que hace la diferencia con las poblaciones de bajo riesgo y mayor riesgo, la velocidad de eritrosedimentación en las poblaciones de bajo riesgo se considera un criterio menor cuando sobrepasa los 60 milímetros por hora, mientras que la velocidad de eritrosedimentación positiva en los pacientes con mediano o alto riesgo ya se considera un criterio menor cuando sobrepasa los 30 milímetros por hora. La PCR es igual en ambos, es más de 3 miligramos por decilitro o 30 miligramos por litro. En cuanto al PR, siempre se considera que es un hallazgo que puede catalogarse como un criterio menor cuando, cuando no hay carditis, solamente cuando no hay carditis como criterio mayor. O sea, pacientes que se les hizo el diagnóstico con otro criterio mayor que no es carditis. En cuanto a la carditis reumática, tenemos que decir que el 90% de los pacientes con fiebre reumática se presentan con carditis, o sea, es uno de los hallazgos más frecuentes. Y recordar que todas las capas del corazón pueden verse afectadas, tanto pericarditis, miocarditis como endocarditis. Clásicamente, las válvulas más afectadas son la aórtica, la mitral y la aórtica, en ese orden. Y las anomalías congénitas también de la válvula pulmonar pueden hacer de que haya cierta predisposición en esos pacientes para que también se desarrolle lesiones por fiebre reumática en esa válvula. De otra forma, es poco frecuente. ¿A qué se le llama carditis subclínica? Bueno, la carditis subclínica es cuando hay pacientes que tienen hallazgos en el ecocardiograma, pero que no tienen síntomas, que no tienen cardiomegalia, que no tienen soplo, no se les encuentra ningún otro hallazgo clínico excepto la presencia de hallazgos ecográficos. Usualmente la fiebre reumática con carditis no se presenta con disfunción cardíaca severa. Y cuando el paciente está sintomático, obviamente, dependiendo del grado de afección de las válvulas, el paciente va a presentar diferentes síntomas. Eventualmente, el paciente puede presentarse taquicárdico con frote, tercer y cuarto ruidos, secundarios a ICCs, y la valvulopatía resultante es importante. Puede presentarse con soplo. El paciente puede eventualmente llegar inclusive hasta con edema pulmonar si efectivamente el daño valvular es muy importante, tanto de la válvula aórtica como de la mitral principalmente. Y recordar que dependiendo de la válvula afectada puede tener un soplo sistólico, si es la válvula mitral, principalmente insuficiencia, y si es insuficiencia aórtica, un soplo diastólico. Y si están las dos válvulas, podrías tener hasta un soplo que suena como un soplo continuo, sisto diastólico. Puede presentarse cardiomegalia, puede presentarse en el eco insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, derrame pericárdico, como lo habíamos dicho. No voy a hablar tanto de otros síntomas, pero sí vamos a mencionar que en cuanto a la artritis, lo más típico es que se presente una poliartritis migratoria, usualmente de articulaciones grandes, y se presentan como articulaciones principalmente dolorosas y edematosas. El enrojecimiento y el calor local en estos pacientes no es tan frecuente, y la presencia de la artritis es más frecuente en pacientes más grandes. Es poco frecuente en niños pequeños. Recordar que es migratoria, no es supurativa y usualmente es autolimitada, como les decía, principalmente en muñecas, codos, tobillos
y rodillas, que son articulaciones grandes. Usualmente la duración de la artritis o de la poliartritis es de 1 a 5 días por articulación, es autolimitada. Usualmente hay una resolución completa de esta artritis en 2 a 4 semanas y no se presentan secuelas. En cuanto a la corea de Sydenham, se presenta en un 30% de los pacientes. Es una de las manifestaciones más tardías de la fiebre reumática y por sí sola recuerden que puede hacer el diagnóstico de fiebre reumática. Tiene un periodo latente de 1 a 7 meses después de la infección y generalmente cuando se presenta más frecuente es entre los 8 y 9 años. Es mucho más frecuente en niñas, en pacientes del sexo femenino. Puede estar también aislado o puede presentarse con carditis y muy raramente asociado con artritis, ya que, como vimos, es muy rápidamente autolimitada. ¿A qué principalmente nos referimos con esta corea? Se refiere principalmente a movimientos involuntarios que no tienen un propósito, que son unibilaterales y que usualmente desaparecen con el sueño, casi siempre relacionado a la cara y a las manos, y podrían afectar al paciente en la escritura y en la comunicación verbal. El eritema marginado es un rash serpiginoso que es evanescente, inicia en el tronco, generalmente respeta la cara y desaparece con la digitopresión. Usualmente este rash no es purpúrico y podría ser inducido por el calor. Probablemente está asociado a vasculitis y puede asociarse con la presencia de nódulos subcutáneos y carditis. En cuanto a los nódulos subcutáneos, es un hallazgo que es raro, es poco frecuente. Cuando se presenta frecuentemente asociado a carditis. Usualmente son nódulos pequeños de 1 o 2 milímetros, firmes, no dolorosos, y casi siempre están en las superficies extensoras de los codos, rodillas, muñecas y región occipital. Aquí nos vamos con el tratamiento, que principalmente vamos a hablar un poco de lo que es la penicilina oral, la fenoximetilpenicilina por 10 días o la unidosis de penicilina G, que es la penicilina intramuscular. También se puede dar tratamiento con amoxicilina oral, cefalosporinas y acitromicina. En los pacientes con hipersensibilidad a la penicilina se deben escoger los macrólidos como primera opción. En cuanto a la prevención de infecciones por estreptococopiógenes, es la mejor forma de evitar la fiebre reumática. Definitivamente, cuando tratamos las infecciones por estreptococopiógenes, estamos favoreciendo o disminuyendo la posibilidad de que el paciente pueda presentar fiebre reumática. Recordar que las recurrencias pueden ser sintomáticas o asintomáticas y que también los familiares de pacientes que tengan enfermedad cardíaca reumática deben ser tratados si tienen síntomas de enfermedad por estreptococcus. Recordar que la profilaxis con penicilina G es cada 3 o 4 semanas, dependiendo. Ahora vamos a ver una parte de esto. El abordaje del paciente debe ser, esto es un esquema de cómo debería de ser, de manera muy resumida, ante la sospecha de un paciente susceptible de fiebre reumática, comprobar con exámenes como el hemograma, la velocidad de eritrosedimentación, la PCR, o proteína C reactiva, el cultivo de garganta o el test rápido, radiografía, electrocardiograma, ecocardiograma o las pruebas que hablamos de antistreptolicina o la DNA-SAB también. Aplicar los criterios de Jones y si los criterios de Jones o si los criterios, si hacemos el diagnóstico, ¿verdad? Tanto los criterios mayores o menores, nos indican que hay una fiebre reumática, lo primero es dar antibiótico, controlar la infección y después ver si el paciente tiene carditis. Si el paciente tiene carditis, lo primero es que el paciente hay que controlarlo en el momento, entonces no solamente la infección, erradicar la bacteria, hacer que el paciente
tenga una mejoría y darle tratamiento de sostén. Esto ha cambiado un poco. En general, como sabemos que algunos de los síntomas desaparecen en poco tiempo, esos pacientes deben recibir antiinflamatorios no esteroideos. En algunos casos pueden llegar a recibir esteroides, y si el paciente requiere por algún tipo de afección cardíaca que lo amerite, puede ser que sea necesario darle tratamiento antifalla en un paciente con carditis. Y este paciente eventualmente vamos a tener que darle también profilaxis secundaria. Todos los pacientes con fiebre reumática deben recibir profilaxis secundaria. Los pacientes que no tienen carditis, obviamente también estos pacientes, aunque no tengan carditis, van a requerir tratamiento de sostén, mejorarle los síntomas, usualmente con antiinflamatorios no esteroideos, y también llevarlos a profilaxis secundaria. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, es obvio que la prevención primordial es lo ideal. Sin embargo, no es tan fácil. La prevención primordial se refiere a muchas cosas. Lo primero es que se ha visto una disminución de la incidencia de la fiebre reumática en países de mayor crecimiento económico. Por lo tanto, obviamente, la benevolencia de un país que tiene un servicio o servicios médicos adaptados a la población, que tienen un acceso fácil, pacientes que viven en un país donde la educación se ha llevado a muy buenos niveles, ha favorecido que la incidencia de fiebre reumática disminuya, y obviamente eso va de la mano del desarrollo económico. Siempre mejorar las condiciones socioeconómicas y políticas, sobre todo en políticas de salud pública, hacen que la fiebre reumática disminuya en incidencia en esos países. El hacinamiento, recuerden que favorece la transmisión, la ausencia de vacunación. Esto caracteriza mucho a los países que tienen zonas más endémicas de fiebre reumática. Existen vacunas en desarrollo para estreptococopiógenes, principalmente enfocadas en las terminales N y C de la proteína N del estreptococopiógenes. En cuanto a la prevención primaria, bueno, el tratamiento debe ir primero hacia erradicar la infección por estreptococopiógenes, idealmente en los primeros 9 días, ya que se ha comprobado que el tratamiento entre los primeros 9 días de infección previene la fiebre reumática y puede prevenir también secundariamente la aparición de una enfermedad reumática cardíaca. La falta de educación en salud, el comportamiento evasivo de las personas de baja educación ante los síntomas, la falta de recursos de diagnóstico como test de detección, de cultivo, los sistemas de salud que no tienen algunos reactantes de fase aguda como PCR, como otros estudios como la antistreptolicina O, pueden ser barreras que eventualmente nos eviten llegar a tener una prevención primaria adecuada. Hay países que han desarrollado programas de detección escolar. Por ejemplo, con el cultivo de garganta se ha detectado hasta en un 21% la presencia de infecciones por estreptococopiógenes. También se ha desarrollado en zonas endémicas, en áreas endémicas, tamizaje con ecocardiografía, lo cual ha demostrado inclusive la presencia de enfermedad reumática cardíaca subclínica 10 a 13 veces mayor que la que se ha detectado clínicamente. O sea que en áreas endémicas esto ha sido de mucha ayuda. De lo más importante es la prevención secundaria, la prevención de recurrencias a largo plazo. Con profilaxis secundaria ha demostrado reducir la recurrencia de fiebre reumática y por lo tanto la progresión hacia enfermedad cardíaca reumática. El reto principal en este tipo de actividad de salud es la adherencia de los pacientes al tratamiento, ya que, como hablamos,
todo va de la mano, ¿verdad? El desarrollo económico va de la mano a la educación. Este, si no tenemos una buena educación, preponderan otras cosas como la parte mala del tratamiento crónico, como lo es el dolor, ¿verdad? En ocasiones también la falta del desarrollo económico también hace que haya ciertas zonas, ciertos países que no tengan disponibilidad del medicamento, que haya inconsistencia en la calidad de fármacos que se adquieren, y también pacientes que han tenido malas experiencias o inclusive hasta personal de salud que ha tenido malas experiencias con pacientes que han tenido anafilaxis. Recordar que la profilaxis secundaria puede hacerse de diferentes maneras. Acá no voy a leer todo el gráfico, pero sí voy a hacer énfasis en las primeras dos líneas que están ahí. Lo primero es la penicilina benzatínica, que hoy en día se considera todavía el medicamento de punta en el tratamiento de estos pacientes por la facilidad, porque es una sola dosis, en menores de 27 kilos, 600.000 unidades, mayores de 27 kilos, 1.200.000 unidades intramuscular cada 3 o 4 semanas. Cada 4 semanas de manera estándar, cada 3 semanas en lugares donde sean muy endémica la fiebre reumática. En su defecto, la penicilina V, ¿verdad? Que es oral, se usa 250 miligramos PID. Recordar que en los pacientes con alergias o antecedente de alergia, anafilaxia a la penicilina, el macrólido es la primera opción. ¿Cuál es la duración de la profilaxis secundaria? Esto es un dato muy importante y no lo debemos olvidar. La fiebre reumática con carditis y con lesión valvular residual, la indicación es mantener la profilaxis secundaria por 10 años o hasta que el paciente cumpla 40 años. Sin embargo, la tendencia es a que estos pacientes sean tratados con profilaxis secundaria de por vida. La fiebre reumática con carditis, pero sin lesión valvular residual, es de 10 años o hasta 21 años. Y aquí es lo que ocurra después. O sea, el tratamiento más largo, ya sea 10 años o hasta que el paciente cumpla 21 años. Esa es la que se aplica. Todo depende de la edad de diagnóstico a la que se hizo el diagnóstico de fiebre reumática, perdón. Fiebre reumática sin carditis. Estos pacientes van a recibir profilaxis secundaria 5 años o hasta los 21 años, lo que ocurra después. La escongencia, recuerden esto, ¿verdad? Que la escongencia en años debe ajustarse al periodo que sea mayor. Para concluir, recuerden que es razonable tener alta sospecha de fiebre reumática en pacientes que tienen síntomas sugestivos y que viven en áreas endémicas. Se recomienda seguimiento de eco en pacientes con diagnóstico de fiebre reumática. Si en la primera evaluación o en la evaluación inicial no presentaba carditis, ya que algunos de estos pacientes pueden evidenciar carditis posteriormente. Las elevaciones seriadas de antistreptolicina O son mucho mejor parámetro de evidencia de infección que una sola muestra, como lo habíamos hablado. El incremento en el tiempo. Los pacientes con test rápidos positivos pueden ser tratados por infección o deben ser tratados por infección. Debe tomarse ese test rápido como una infección. Para el diagnóstico de fiebre reumática se requiere la confirmación de infección por Streptococcus pyogenes junto con la presencia de 2 criterios mayores o la presencia de infección con dos menores y uno mayor. Y el diagnóstico de fiebre reumática recurrente puede hacerse con los criterios descritos anteriormente o la presencia de 3 criterios menores. Aquí es un error, son 3 criterios menores. El tratamiento de elección sigue siendo la penicilina G o la penicilina V. Se requiere de profilaxis secundaria
con penicilina G cada 3 o 4 semanas y en áreas endémicas o de mucho riesgo puede reducirse a 3 semanas. Es probable que los pacientes con enfermedad cardíaca reumática resultante de carditis requieran profilaxis secundaria de por vida, como lo mencionamos antes. Siempre que haya incertidumbre a la hora del diagnóstico, es muy razonable ofrecer profilaxis secundaria a los pacientes en los que haya duda del diagnóstico de fiebre reumática durante 12 meses y se puede reevaluar ese paciente durante ese año. Lo otro importante es recordar que la inmunoglobulina intravenosa no ha demostrado ser efectiva para el tratamiento de fiebre reumática. Con esto quiero despedirme, quiero agradecerles. Quedan mis contactos por cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias.